las Security Sessions by Galicia, segunda edición. Hoy vamos a comenzar nuestra primera charla con un invitado muy especial, Marcos Mansueti. Su charla se llama De niño a CISO y él nos va a contar en este espacio cómo a partir de diferentes adversidades que fue transitando en el transcurso de su vida, logró el camino de superación hasta llegar a la actualidad. Los invito a disfrutar de este encuentro con él, en donde va a tener una apertura muy grande en lo que fue toda su vida hasta el día de hoy. Disfrutarlo. Nací en julio de 1981, con estrabismo agudo en 2 ojos. Para los 2 años ya había pasado un par de veces por el quirófano. A los 5 años, con la ayuda de mis papás, aprendí a leer y a escribir. A los 6, en casa compraron la primera computadora, una Commodore 128, con bastantes libros que en su mayoría tenían programas escritos en BASIC. Programas que generalmente eran largos de escribir y a veces se borraban porque no se podía guardar como hoy se guarda tan fácil un archivo. En ese momento era en cassette o disquetes. De a poco iba aprendiendo a programar, copiando hojas, y eso me sirvió para aprender a memorizar cómo escribir las sentencias y entender el por qué sucedían las cosas. Por fuera del horario del colegio me gustaba estudiar por mi cuenta, computación. Entonces con 7 empecé un curso de Logo, que vendría a ser, como es hoy, la plataforma Scratch del MIT. Y eso me ayudó a conocer la lógica de programación, operadores lógicos, etc. Con 9 años aprendí el uso de formularios y base de datos relacionales con Device 3 Plus. También a los 10 aprendí a usar Unix y DOS. Luego tuve la posibilidad de tener otras compus como la Texas TI 99, Amiga o la Talent MSX. Pasaba muchas horas por día frente al televisor, pero no porque quisiera o me gustara la TV, sino porque la TV en ese momento era el monitor de esas computadoras. En 5º grado, una maestra dijo que yo era siempre negativo, que estaba buscándole la falla a todo, el pelo al huevo, como quien diría. No se lo negué. Pero siempre lo sentí como algo innato, es decir, soy analizar bastante las cosas, situaciones, personas, desde un punto de vista quizás diferente al de los demás, o quizás al de las mayorías. Para muchos eso es negativo, pero para mí simplemente es algo distinto. Pensar distinto o diferente a veces está mal visto, incluso desde que sos chico. Esa maestra, Olga, un día lo citó a mis papás y le dijo que con mi forma de ser jamás iba a poder ser abanderado. A los 12 tuve mi primer PC y ahí cambiaron bastantes cosas. El poco dinero que me daban para comprar, o sea, para a veces almorzar o salir, me lo guardaba y con eso compraba revistas de computación, que en aquel entonces era donde uno podía aprender mucho de verdad. Esas revistas eran una base de conocimiento muy importante, porque Internet no tenía ni la forma ni el contenido ahora, ni mucho menos la masividad. Hoy aprender por cuenta de uno es mucho más fácil, más barato y sobre todo accesible de diferentes maneras. La PC me vino con módem y eso fue un flash, porque me permitió que mi mundo no empiece y termine en localhost, o sea, en mi propia máquina, sino que me permitía comunicarme con personas que no sabía quiénes eran, pero que compartían una misma pasión, que era la de comunicarse a través de una pantalla con otras personas, algo que no era común en esa época. En el 93, ya con 12 años, desarrollé mi primer BBS, bajo una plataforma llamada Remote Access. Noches enteras jugando con los BBS, donde conocí amigos que tengo hasta el día de hoy. Al poco tiempo me hackearon por primera vez, porque Remote Access no era tan seguro. Ahí aprendí que con hechos, algo tecnológico podía fallar y no ser seguro. Entonces, por aquella época ya tenía internet por módem y IRC era el lugar de encuentro con amigos, como si fuese el Discord de hoy, pero solo texto. Nacían entonces 2 troyanos que fueron pura magia para muchos de nosotros, el NetBus y el Sub7. Ver cómo un archivo instalado en otra computadora permitía capturar cada tecla que apretaban, tomar una foto del escritorio, la webcam, grabar el micrófono, entre otras cosas, era extremadamente atractivo y adictivo. En el colegio ya de por sí me aburría tremendamente
Y además también me aburría la clase de computación, como materia, porque los profesores generalmente tenían un conocimiento muy básico. Hasta que en cuarto año se puso un poco más interesante. Ahí aprendí a programar en Visual Basic y me lo enseñaron en el colegio. Pero volví a tener que operarme de la vista, no porque tuviese problemas para ver o para leer, sino porque recibía muchas cargadas en el colegio. Y eso me dejó bastante tiempo sin ir al colegio, pero aproveché para seguir estudiando por mi cuenta. Paralelamente, ese año tuve un quiebre, porque ya con 16 años y el mundo de la computación, que no era tan accesible como lo es hoy, ni con tanta difusión, me apasionaba. Y tocar una computadora en ese momento era sinónimo de nerd, todo lo opuesto a lo que es hoy. Sin embargo, había 1 o 2 exposiciones de computación por año, en Buenos Aires, en la rural, que las esperaba, pero con muchas ansias. Incluso sabiendo que la entrada estaba prohibida a menores de 18 años en aquella época. Recuerdo que en una de esas exposiciones me colé, pasé y asistí a una charla que era una presentación de Microsoft. La estaba dando uno de los gerentes de Argentina de aquel entonces y al finalizar hizo un sorteo que había que responder un par de preguntas. Recuerdo que me dio vergüenza bastante levantar la mano para responder esas preguntas que yo sabía, pero no porque no supiese las respuestas, sino porque no estaba bien vestido. Estaba con jean, campera de jean, zapatillas, cuando el resto estaba bastante mejor vestido porque era un evento corporativo. Me animé a responder todas las preguntas desde el fondo del auditorio y ese gerente me hizo subir al escenario y luego al finalizar el evento empecé a hablar con él. Palabras más, palabras menos me dijo que le gustaría que yo trabajase con él. Pensé que era algo del momento o algo que se iba a olvidar, pero no. A los días llamó a mi casa y tuve la primera entrevista de trabajo en mi vida en Microsoft. Él me apodaba el chico de la NASA. Pasé 2 entrevistas de trabajo, pero no pude quedar por ser menor de edad. En ese momento, ni siquiera mis amigos me creían lo que estaba viviendo. En fin, el bajón y la desilusión era bastante grande. Y a los días decidí que no quería volver a pasar por lo mismo, es decir, pasar por una entrevista de trabajo y no quedar. Pero sí sabía que quería trabajar. ¿Qué más que estar todo el día con la computadora y encima que me paguen? Así que entonces, desde el cuarto de mi casa, de manera informal, aquel entonces creé Sueños Digitales Argentina, con 17 años de edad. Fue un emprendimiento sin que la palabra emprender estuviese en boga y sin que yo supiese lo que estaba haciendo. Comencé dando servicios de desarrollo web, reparación de computadoras, registro de dominio. Bueno, quizás con lo que empezaron unos cuantos. Empecé trabajando los fines de semana y cada vez había más trabajo, así que también empecé a trabajar por la semana. Al colegio que iba, trabajar estaba mal visto. Era sinónimo de que en tu casa podías tener problemas económicos o de otro tipo. Era jornada doble y por la tarde había deportes. Pero siempre odié los deportes. Podía faltar a deportes si trabajaba y presentaba un certificado de trabajo, firmado por mi jefe con el membrete de la empresa donde trabajaba. Entonces, ¿qué hice? Presenté un certificado de trabajo, pero firmado por mí mismo. El rector de colegio me amonestó, llamó a mis papás por pasarme de vivo. Recuerdo que al día siguiente mi papá fue a la cita y ante la queja del rector le pregunta de manera tranquila cuánto más vivo era él por estar en relación de dependencia y no apoyar otras formas de trabajo como la de un trabajo independiente. La conversación no duró más de 10 minutos, quedé libre de deportes y pude seguir trabajando por las tardes. Recuerdo que al día siguiente fui a una imprenta a hacer tarjetas personales de presentación, en esa época se usaban, y cuando me las entregaron se las mostré a un compañero de banco y justo la leyó en voz fuerte el profesor de ese momento, que era el de computación. La agarró, la leyó, delante de todos, se rió, la rompió y la tiró a la basura. Menos mal que el colegio se llamaba Instituto Vocacional Argentino. Imagínense si lo mío no era vocación. Entre lo que me aburría el colegio y me divertía el trabajo, me llevó la situación de repetir cuarto año, pero no fue problema porque luego lo cursé de nuevo y terminé el secundario. El colegio, aunque no nos guste, hay que hacerlo. Si bien Antiterceros desde un comienzo promocionaba mi emprendimiento como una gran empresa, en ese entonces esa gran empresa era yo solo desde mi cuarto en la casa de mis papás. Jamás, ni siquiera desde el día 1,
ofrecí mis servicios como un particular. Aunque a más de uno al principio le daba desconfianza a la edad, hasta he llegado a ir a mis primeros clientes vestido con el uniforme del colegio. El mundo de la seguridad en la información en general era algo donde las personas comenzaban a interesarse más. Y las personas no sabían por qué, pero sabían que, por ejemplo, era obligatorio tener un antivirus instalado en la computadora. Algo que entonces estaba empezando a cambiar en aquellos tiempos. Quizás un poco más de concientización, pero muy poco. Y por lo general lo único que hacían los virus de entonces eran reproducirse y borrar archivos. Terminé el colegio y mi papá me dijo que hacé lo que quieras, pero lo único que te pido es que tengas un título. ¿No les pasó a ustedes? Bueno, a mí sí. Entonces tenía todo para empezar sistemas, pero no me gustaban las matemáticas y tenía un amor paralelo a su vez, que era el de los medios de comunicación y el detrás de cámara. Entonces comencé la carrera de diseño, imagen y sonido en una institución privada donde me recibí. Pero me fueron de mi casa, porque decían que mi cuarto no podía ser una oficina. Así que a los 21 me fui a vivir solo en un monoambiente y descubrí la independencia es libertad en todo sentido y es un camino de ida. Quizás uno de los más difíciles de la vida en ese momento, pero a la vez va a ser uno de los que más te abra la cabeza. El emprendimiento que yo tenía siguió creciendo en cantidad de clientes, servicios y empecé a pleno interiorizarme con PHP y MySQL. Cerca del 2004 me encontré con un trabajo que era prácticamente una mina de oro, que era migrar sistemas preexistentes o hacerlos sobre web. Eso realmente me hizo tener clientes y proyectos cada vez más grandes. Comencé a darle trabajo a mis amigos que también querían seguir en el mundo de computación. Uno de mis mejores amigos se iba a encargar de todo lo que era soporte y reparación de computadoras y otro, por ejemplo, se iba a encargar de todo lo que era maquetado y todo lo que era diseño gráfico, que a los programadores no nos gusta. Y así fuimos creciendo a tal punto que en 5 años pude ahorrar para comprar mi primer departamento. No solo fue trabajar mucho, sino gastar muy poco y ahorrar bastante. Parte de la fórmula de esto fue siempre decirle a los clientes que yo le daba la solución llave en mano. Es decir, análisis funcional, presupuesto, contrato, me reunía, armábamos el diseño, programábamos, testeábamos, dábamos también los servidores y los administramos y los manteníamos nosotros. Siempre fue una gran herramienta de venta frente a la competencia, darle la tranquilidad al cliente que cualquier problema que llegase a suceder, nosotros somos y éramos los únicos responsables. Y eso ya era un gran diferencial. Muchas veces eso pasaba porque la competencia se peleaba el programador con el diseñador y si no se peleaban ellos dos, el problema era el hosting. Bueno, eso con nosotros no pasaba. A pesar de que a pocos les importaba el asunto de la seguridad, también más empresas quizás se le empezaron a dar importancia, principalmente cuando se despedió un empleado con el miedo de que los empleados se lleven información. Y también de hacer desarrollos seguros, porque muchos de esos sistemas que se migraban a web tenían información importante. Pero también estaba la competencia que hacía desarrollos sin seguridad, algo que todavía hoy sigue pasando. Muchas de las personas que aprenden a programar lo hacen sin pensar en la seguridad o no lo tienen en cuenta. Casi 10 años después de la historia que les conté del gerente de Microsoft, me llamó para decirme que renunció, que comenzaría su propio proyecto y que se había quedado con las ganas de trabajar conmigo. Entonces automáticamente pasó a ser un cliente nuestro al día de hoy. Y es una historia que recuerdo con mucho cariño porque él tenía la oportunidad literal de trabajar con quien él quisiera. Y me eligió. Su proyecto, Objeto A, es un espacio de arte y una productora cultural que promueve a los videojuegos como obra de arte. Pero no todo podía empezar a ir bien. Lamentablemente, en el 2008 pasó algo que al día de hoy no puedo superar. En el Día de la Madre de ese año, cuando mi papá estaba yendo a comprar el regalo para mi mamá, lo asesinaron dentro de un shopping en pleno barrio de Palermo. Nunca nadie pudo explicarme qué pasó y me tuve que presentar desde el día siguiente sin poder hacer el duelo como querellante en la causa. Causa que desde el minuto cero lo hicieron pasar como un suicidio que no fue. Desesperado y sin que la justicia me ayude, pude hablar con la fiscal y explicarle la importancia de las cámaras de seguridad, de la tecnología y las pruebas que podían existir. Ella quiso esperar a que el personal judicial intervenga, pero yo tenía en mi billetera una copia de esa tarjeta que aquel profesor me rompió y me permitió demostrarle que yo sí entendía a la fiscal de lo que se podía llegar a ver. Aceptó, le costó, pero le pude demostrar que los involucrados en la investigación, como los del shopping,
estaban mintiendo y armando una situación que no fue. Al día de hoy, no tengo una respuesta concreta de lo que pasó y la causa está al borde de la prescripción, sin solución. Fue bastante difícil en esos años convivir con toda esa situación, pero para entonces, y a modo de unirnos más con mi hermano mayor, que era abogado en ese momento, tenía otra oficina y yo instalé la mía en el mismo edificio en otro piso. Y unos años después, en el 2011, un día los bomberos nos tocan la puerta y nos piden que salgamos inmediatamente, dado que el edificio se iba a derrumbar. Me fui con lo que tenía en la mano, que era una tableta recién comprada, y empecé a grabar lo que pasaba. Segundos después, se iba a derrumbar el edificio de al lado. Yo me quedé grabando mientras todos corrían y el edificio se derrumbaba. Ese video recorrió durante 2 días todos los canales del mundo, salió en la tapa de todos los diarios y incluso me quisieron llevar detenido luego por querer entrar a sacar de mi oficina discos rígidos. Al tener tanta repercusión ese video me permitió tener una relación muy valiosa que tengo al día de hoy con productores y periodistas e incluso gané un premio de periodismo ciudadano, pero bueno, un poco así es mi personalidad. Se puede caer un edificio al lado mío y no voy a salir corriendo. Todo lo contrario. En el 2013, paralelamente a lo que ya hacía, pude comenzar de manera profesional a dedicarme a mi otra profesión, que es la que me recibí, la de director de televisión. Entonces con un amigo lanzamos Universo Stream, un amigo de la facultad, que es una productora de streaming, que también creció mucho porque apliqué la misma fórmula que mi primer emprendimiento, la de dar una solución única, llave en mano, sin intermediarios. Entonces eso fue un gran diferencial también. Y desde entonces dirigí bastantes programas de televisión y shows musicales. Y en ese año nació mi primer hijo, Joaquín. En el 2014 decidí dedicarle entre 1 y 2 horas a la seguridad informática como si fuese un deporte, leyendo, practicando, estudiando bastante sobre leyes, normativas, no solamente de acá, sino del exterior. Y también haciendo pentesting de aplicaciones propias y de terceros. De hecho, de terceros también encontré principalmente en 3 empresas locales muy grandes fallas, las avisé y no me dieron ni las gracias, hasta se enojaron. Pero todo sirvió porque en la mayoría de las veces las fallas quizás eran por las mismas razones y ahí empecé a darme cuenta que los errores que cometía una empresa eran los mismos que cometían las otras. Pero bueno, las 2 horas de estudio siguen hasta el día de hoy y ese deporte, como yo lo llamo, tiene que seguir porque todo esto crece y va cada día más rápido. En el 2015 comencé a escribir bastante y muchos de los periodistas y productores que había conocido con la época del derrumbe empezaron a interiorizarse de lo que escribía, porque siempre relacionaban temas de la actualidad con la seguridad informática. Así comencé a ir a programas de radio, televisión y publicar columnas en medios. Por ese entonces, un día, una de las personas que había conocido en la época del derrumbe, ¿sí?, me invita a la presentación de su libro y yo le cuento que estaba escribiendo un libro también, pero no sabía cómo publicarlo, que estaba averiguando. Me ofrece conocer a la editora de la editorial, a la editora en jefe, y comentarle sobre mi proyecto. Entonces le resulta interesante, cumplió su palabra, al final de la presentación se lo presento, y me dice que le mande por mail lo que tenía escrito hasta entonces. Y yo le dije que todo bien, pero imagínate si justo yo le voy a mandar un mail con algo que sé que me pueden robar. Le respondí que no, que justamente el mail no era un medio seguro, y le ofrecí llevarle mi computadora a su oficina para que ella se tome todo el tiempo del mundo y lea lo que había escrito. Yo me quedaba ahí. Salí ese mismo día de la oficina de ella, habiendo firmado el primer contrato de mi libro, Paranoia Digital. Nombre que lo puso ella porque al terminar de leerlo dijo, qué paranoia digital que es todo esto. Y ahí quedó. Nuevamente la vida me demostró que mantener los vínculos con cada persona que conoces, siempre saber que están los demás, te va a abrir muchas puertas. El libro está escrito para el público en general, pero siempre lo hice teniendo en cuenta que quienes me iban a juzgar o quienes comprarían el libro son mis colegas del palo de la seguridad. En marzo de 2016 salió a la venta, le fue muy bien. Era muy loco recorrer las librerías de Buenos Aires y verlo en las vidrieras, ver fotos del interior o abrir revistas y encontrar la publicidad del libro. Recorrí todo el país presentándolo, como también conocí colegas de diferentes provincias. Nació mi segundo hijo Felipe y seguí escribiendo en columnas en medios, como también comencé a difundir la seguridad para chicos, en colegios, dando charlas.
Estoy seguro que los chicos deberían tener seguridad informática desde el primer grado. El potencial de ellos es enorme y que hoy cada chico pueda tener una computadora tiene que ser un derecho. Cuando a veces escucho o veo que la discusión se centra en que si tiene o no tiene que tener conexión a Internet, muchos se olvidan que una generación entera como la nuestra aprendió muchísimo sin Internet. Un libro casi nunca deja dinero, pero abre muchas puertas. En el 2018, Penguin Random House adquirió los derechos y hoy el libro se vende en toda Iberoamérica. Desde entonces, uno de los principales fuertes de mi profesión y de mis emprendimientos es la seguridad informática en todos sus aspectos, tanto para empresas como para personas. Principalmente, además, me considero unas pocas personas en el país que pregona desde hace años públicamente que la información del Estado tiene que estar en suelo argentino, evadiendo cualquier tipo de nube extranjera por la soberanía de la información. En el 2019 me inscribí en una diplomatura de Gestión y Estrategia de Ciberseguridad en la Universidad del SEMA, donde la mayoría de los profesores como los alumnos eran CISOs. Y fue genial porque pude haber participado y aprendiendo cada minuto de tanto los profesores como mis compañeros. Y no solamente en lo técnico, sino también en más experiencias, gestión, y realmente fue algo único, que casualmente me preparó para fines de ese mismo año, donde me proponen estar a cargo de la seguridad informática de PAMI. Con lo cual implicó que por tiempos yo tuviese que delegar y dejar todas mis otras actividades para dedicarme full time. Acepté sin dudarlo, no solo por el desafío de poner en práctica para algo en lo que me preparé siempre, sino porque era la oportunidad de salir del lugar donde muchas veces uno está quejándose de todo lo que ve del Estado y en vez de hacer, dice. Yo no, yo elegí hacer. Ser útil y cambiar con todo lo que yo pudiese aportar, con orgullo, responsabilidad, dedicación y esmero. Apenas asumí, me tocó la pandemia del COVID y que miles de puestos de trabajo se transformaran en teletrabajo, con todo lo que eso implica para una obra social, la más grande de Latinoamérica, y un dato no menor: el sector de la salud fue uno de los más atacados durante todo el 2020. Actualmente estoy junto al periodista Damián Di Paces colaborando en la escritura de un libro sobre el futuro del comercio que viene. Me encuentro en un momento de la vida en el cual siempre soñé. Disfruto cada día de mi vida. No sé si llegó tarde o temprano. Solo sé que llegó con muchísimo esfuerzo y perseverancia y que las metas se logran. Siempre quise trabajar con computadoras. La vida no fue fácil como para muchos, pero lo que quiero transmitirles con mi historia es la perseverancia y la resiliencia desde que nací. Por eso, en base a mis experiencias, tengo un par de recomendaciones para quienes quieran escucharlas. Algunos naceremos con problemas que nos van a acompañar toda la vida. Esto que les conté de mi vida es solo una partecita de un montón de situaciones similares que me tocaron atravesar. Increíblemente hay más. Son causalidades. Si desde chicos sabemos lo que queremos, ya tenemos una gran ventaja en un mundo donde muchos mueren sin saber lo que quieren. No necesiten que los demás crean en ustedes, para que ustedes puedan empezar a creer en ustedes mismos. Todo llega. Con esfuerzo les aseguro que todo llega. Siempre van a existir personas que se alimenten de tirarlos abajo, o peor aún, desmerecerlos. Hay que aprender a transformar eso y saber que eso tiene que ser el motor que nos haga perseverantes. Ejemplo de esto es que pueden ver en mi foto de perfil de las redes sociales que tengo una bandera argentina a mi lado. Y no es que me haya hecho político, sino que en mi oficina compré y puse la bandera que la maestra de 5º grado dijo que nunca tendría. Me considero abanderado todos los días. Que los problemas no nos quiten del foco. Si el problema se transforma en excusa, vamos a terminar perdiendo nosotros. Generen y conserven, nutran contactos los que hayan hecho a lo largo de su vida. Siempre sean amables, porque todo vuelve y hasta la persona menos pensada lo va a tener presente a ustedes en el momento menos pensado. No importa dónde lleguen profesionalmente, trabajen siempre con la necesidad, entusiasmo e intensidad del primer día. Faltan muchas personas en desarrollo y seguridad. Si eligen por desarrollo, programen pensando en la seguridad. Y si eligen en la seguridad, aprendan a programar. Si quieren hacer plata, hagan lo que quieran, pero diferénciense del resto de manera notable, agregando conocimiento, experiencia, valor agregado en cada una de sus soluciones. Aprendan a escuchar críticas y consejos sin ofenderse. A ninguno nos gusta que nos corrijan, pero
es una fuente de aprender. Y en el camino muchos se van a ofender y vamos a quedar nosotros. Un gran amigo del mundo cyber dice que el ego es nuestra vulnerabilidad. No permitan que eso suceda. En un mundo como el de la ciberseguridad, donde siempre se necesitan resolver y prevenir problemas, aprendan a dar la solución completa y depender lo menos posible de los demás. Pero por sobre todas las cosas, ser resilientes ante las adversidades y problemas que podamos tener. Recuperarse lo más rápido que puedan ante cada caída, sabiendo que posiblemente ustedes sean la primera y quizás la única persona que los ayude a levantarse. Muchas gracias. Los invitamos a escuchar la charla de Fer Glaser, Pequeñas anécdotas de un consultor. No está en InfoSec, pero es un hacker. En esta charla, él nos cuenta cómo, conociendo el funcionamiento de las tecnologías, podemos encontrar soluciones creativas. La escuchamos juntos. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la charla sobre pequeñas anécdotas de un consultor Unix o Linux. ¿Por qué una charla sobre anécdotas de un consultor Unix Linux en un evento llamado Security Sessions, hosteado por Lecoparty, que es una conferencia de seguridad informática? Bueno, tiene algo que ver, porque si bien para la mayoría de la gente en la cultura popular, un hacker es una persona que tiene un buzo negro con capucha en una habitación oscura, tratando de hackear la NASA, mientras tiene una dieta a base de Doritos, pizza y cafeína, resulta que un hacker es algo bastante más amplio que eso. Los hackers somos personas curiosas, somos personas que nos gusta aprender los detalles internos, nos gusta saber cómo funciona todo, nos gusta hacernos herramientas, nos gusta automatizarnos las tareas para no tener que hacer las cosas a mano de manera tediosa, y nos gusta comprender las cosas con las que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora son unas anécdotas que he tenido a lo largo de mi vida profesional, en la cual vamos a detallar cada uno de estos 3 puntos. Vamos a ver un ejemplo en el cual uno se crea herramientas para no tener que hacer de forma manual y tediosa una tarea repetitiva. Vamos a ver cómo saber los detalles internos de algo nos han salvado de una catástrofe y cómo utilizar una herramienta de una manera que no estaba pensada originalmente por la persona que la escribió, llevándola al extremo y a un límite que no estaba pensado, nos ha servido también para recuperarnos de lo que podría haber sido eventualmente una catástrofe. Y dicho eso, vamos a comenzar con el primero de los 3 ejemplos. Esto comenzó hace unos años cuando nos han contratado para teníamos que crear 20 máquinas virtuales, cada una con un montón de LUNs. Una LUN, para los que no saben, es como un disco presentado por un sistema de almacenamiento, 6 o 10 LUNs cada uno de ellos, y esto era para un sitio de internet de muy alto perfil, que no vamos a decir cuál es. El problema es que me mandaron la documentación en un formato, como decimos siempre, Project Manager Friendly, o sea, Hacker Hostile. Siempre a los PMs les gusta mandar la documentación en formato de planillitas de Excel, pero lo que ellos mandan en la planillita de Excel no es lo que uno necesita para implementar. Porque a mí me mandan una lista de volúmenes indexado por el número de LUN y todo muy prolijito con punto de montaje, nombre de volumen y número de volumen, pero lo que yo necesito para crearlo es otra cosa. Yo necesito un identificador que se conoce como el Worldwide Name, que es el ID único de la LUN. Entonces, eso que se ve ahí, ese choclo en hexadecimal, es un identificador único, que es lo que yo necesito para poder crear la LUN. Por suerte, tenemos un nexo entre las dos partes. Hay un comando que me dice cuál es el número de LUN y me dice cuál es el ID de la LUN. Entonces, yo corriendo ese comando podría agarrar, y si fuese otro tipo de persona, digo, bueno, me fijo, el ID tal tiene este número, marco, botón derecho, copiar, pongo el otro lado, pegar, y los voy armando así uno por uno. Pero yo dije, son 10 máquinas virtuales con 10 discos cada uno, lo tengo que hacer 100 veces a eso, es un montón de veces, y uno en general, cuando hace ese tipo de cosas a mano, se equivoca. Entonces, el primer paso fue que agarramos y escribimos un script que, leyendo la salida de esto,
y leyendo la planilla que nos pasó el Project Manager, pudimos juntar todo junto y poder mapear la información que nosotros necesitamos con la que nos había enviado, con la otra parte que teníamos y la que nos había mandado el Project Manager. Pero, todo lindo, pero podemos dar un paso más. Si yo ya tengo toda consolidada la información con el punto de montaje, el nombre del volumen y el identificador que yo necesito para crear la máquina virtual, ¿por qué directamente no hacer un script más que me recorra eso y me genere directamente la configuración? Con lo cual yo ya no tengo ni siquiera que tipear los comandos. Yo escribo el script que me genera como salida el script que yo luego tengo que correr para hacer la creación de las máquinas virtuales. Haciendo esto y después de media hora de luchar para consolidar la información, yo pude hacer la creación de las 10 máquinas virtuales con sus 100 discos cada uno en menos de 3 minutos. Pasemos ahora al ejemplo siguiente. El ejemplo siguiente es un caso en el que saber los detalles internos nos han salvado de una catástrofe. El contexto es el siguiente. Tenemos un cliente que tenía un file system, o sea, como si fuese un disco rígido, que estaba muy lleno. Tenía arriba del 85% del espacio ocupado. Tener los file systems llenos es algo que es malo. Cuando los file systems se llenan, hay degradación de performance, se empiezan a andar lentos, se empieza a portar mal y peor aún, si se llenan al 100% podemos tener corrupción de datos. Y tal corrupción de datos es malo para el negocio, porque hay que agarrar y restaurar todo y son bases de datos grandes, tardan mucho, entonces hay que evitarlo. Extender esto, por suerte, en sistemas modernos es un procedimiento que es bastante de rutina. El administrador de storage nos extiende la LUN, cuando nos extiende la LUN, nosotros corremos unos comanditos que se llama en la jerga rescanear la LUN para que me muestre que ha cambiado de tamaño. Extiendo la partición, extiendo el file system. Todo esto se hace en caliente, sin bajar, sin reiniciar, sin nada. Todo lindo. El administrador de storage nos extiende la LUN. Nosotros rescaneamos la HBA. Y cuando vamos a extender el file system, nos dice que el file system no está y no lo reconoce, y no lo encuentra y no está y se fue al cielo. Entonces empezamos a ver qué era lo que había pasado. Lo que pasó, diciéndolo breve, es que cuando nos extendieron la LUN, pasamos por arriba de cierto límite que hace que cambie el formato de la tabla de particiones. Cuando tiene menos de cierto tamaño tiene un formato, cuando tiene más de ese tamaño tiene otro formato. Y la descripción de los dos formatos está dado en unidades que no son las mismas. Entonces, no era fácil recuperar la información. Por suerte, como dice The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, don't panic, porque si bien cambia el formato de la tabla de partición, los datos en el disco no se pierden, los datos están. Simplemente hay que encontrar de vuelta a dónde quiera buscarlos. Nosotros teníamos, por suerte, un backup de cómo era la tabla de partición antes. Teníamos la tabla de particiones como estaba ahora. Antes lo leía en unas unidades, lo leía como anteriormente con los cilindros, ahora te lo lee por el sector en el que comienza, y haciendo unas pequeñas cuentas se puede convertir de uno al otro, ¿sí? Cuentas sencillas, multiplicar numeritos, nada del otro mundo, pero había que tener cuidado porque si le pifio al índice, no le pego a donde está el origen del file system, y hacer eso, digamos, hace que no lo pueda recuperar. Así que bueno, probamos un par de intentos, reconstruimos la tabla de particiones. Nosotros sabíamos además que al principio de la partición, donde iba a estar el file system, tenía que haber un flag especial que marcaba el comienzo del file system. Verificamos, vimos, esto está acá, corrimos el file system check y it's alive, estaba vivo, ¿sí? Lo recuperamos, rezamos, ¿sí? Todos felices y contentos y pudimos recuperarlo, ¿sí? Gracias a eso nos ahorramos, primero, tener que recuperar eso, que era tener que hacer el restore, iba a tardar un montón de horas, mucho más que el downtime. Segundo, nos
salvamos nuestro trabajo, pudimos seguir laburando, porque después de una así iba a estar complicado, pero lo bueno, como dije recién, es que sabiendo cómo eran esos detalles internos, nosotros pudimos, cuando se borró la información, pudimos reconstruirla. Y relativamente rápido, no tardamos mucho, fueron en una horita y algo, ¿sí? Logramos salir de se perdió, hay que reformatear y hacer el restore, a recuperamos todo. Y por último, vamos a hablar del caso de utilizar herramientas de una manera no tradicional. Resulta que un conocido nuestro estaba haciendo una tarea también de rutina en el cual tenía que sincronizar el contenido de dos servidores. Tenía que copiar el contenido del servidor A al servidor B, utilizando una herramienta llamada Resync que dice, a ver, servidor A, contame qué archivos tenés. Yo tengo estos. A ver, ¿alguno cambió? Sí, mándamelo. ¿Hay alguno nuevo? Sí, mándamelo. ¿Hay alguno de los que yo tengo que vos ya no lo tenés más? Sí, bueno, entonces lo borro. ¿Sí? Listo, se corre, todo el mundo lo usa. El problema es que estaba parado en el directorio equivocado. Y en vez de estar en el directorio de los datos, estaba en el directorio donde estaba la configuración de todo. Entonces, de vuelta, tiro la configuración, a ver, decime qué archivos de datos nuevos tenés. Y tengo todos estos. ¿Sí? ¿Y cuáles no tengo? Y ninguno de los archivos de configuración obviamente están del otro lado, porque del otro lado están los datos, en otro directorio, los borró a todos. ¿Sí? Ahí fue cuando el tipo me llaman y me dicen, che, mirá, pasó esto, ¿qué se puede hacer? ¿Y tenés un backup? Primera pregunta, digamos, un archivo de configuración es chiquito, no tardamos a hacer. El problema es que el backup es de cuando el Carlos era presidente, más o menos. Así que está un poquito viejo, está un poquito desactualizado, no nos sirve. Bien. Entonces, de vuelta, pensamos, ¿qué se puede hacer? Como dijimos recién, no entren en pánico, piensen. Resulta que, como mencioné hace 2 minutitos apenas, los datos no se borran. Cuando dice yo lo borro, digo, este espacio está disponible, pero el dato, propiamente dicho, en el disco, sigue estando. Hay que ir a buscarlo, hay que encontrarlo. Cuesta, hay que arremangarse, pero se puede. Eso es lo primero. Lo segundo es, la información que teníamos que recuperar era todo de texto plano, eran todas cadenas de caracteres. ¿Y en qué es bueno Unix? Tiene un montón de herramientitas de filtros que son muy buenos para buscar cadenas de caracteres, reconstruir cadenas de caracteres. Y la otra característica es que todo es un archivo. La de la red es un archivo, los archivos son archivos, comunicación entre procesos es un archivo y en particular los dispositivos de disco también son archivos. Entonces, ¿qué hicimos? Corrimos un comando diciéndole agárrame todo el dispositivo físico del disco, búscame todos los strings que vos tenés en texto plano, mandámelos a pantalla, y después utilizando otras herramientas comunes como grep, set, WDK, pudimos buscarlos. Fuimos recuperando de a poquito, medio manual el laburo, porque no siempre está contiguo, obviamente, digamos, en el disco el archivo por ahí está partido en varios bloques, pero bueno, lo fuimos buscando, ¿sí? Lo fuimos recuperando, ahí sí, copy-paste, no queda otra. Y después de un par de horas de remar en dulce de leche, agarramos, reconstruimos toda la información y pudimos llevarlo mínimamente a un estado en el cual el equipo pudo bootear. Y una vez que pudo bootear, ya pudimos empezar a trabajar de otra manera, ¿sí? Había otras cosas que eran iguales a otros servidores y las fuimos copiando. Pero bueno, un par de horitas y gracias a eso de que se nos ocurrió, che, mirá, y si le hacemos un grep al dispositivo, a lo bestia, y lo encontramos, ¿sí? También pudimos recuperarlo. Así que bueno, esas fueron las 3 anécdotas que les quería contar de qué es lo que hace un hacker cuando no se dedica a seguridad informática. Muchas gracias a todos por su atención, muchas gracias a los organizadores por haberme invitado, espero que les haya gustado. Y ahora sí vamos a presentar la tercera charla de Ile Barrio Nuevo, de Naranja X. Ile nos va a hablar de la mitigación de vulnerabilidades como un riesgo evitable y la importancia de formar parte del proceso entre programadores y seguridad informática para lograr un mejor producto final. Los invitamos. ¿Es una pérdida de tiempo corregir bugs de seguridad? Vamos a ver algunos motivos por los cuales esta respuesta puede parecer afirmativa.
Bueno, por un lado, a veces los equipos de desarrollo no cuentan con entrenamiento sobre aquellos conceptos básicos, pilares de seguridad. Por ahí también se adoptan nuevas tecnologías simplemente por estar de moda y no se evalúa si esas tecnologías que se están queriendo incorporar al producto o al software que se está desarrollando son convenientes o tuvieron algún análisis de seguridad previo como para saber si realmente no estamos incorporando un problema en nuestro software. Y por otro lado se confía demasiado, para mi gusto, en el usuario final, creyendo que nunca va a hacer clic inspeccionar elementos en Chrome, por ejemplo, y ver qué nos dejamos expuesto en el código. Me ha pasado que por ahí frente a un cliente está reportando un problema, pero me dicen, no, bueno, el usuario no va a ver eso, si hace clic derecho o F12, va a poder verlo, pero no se ve, desde el front no hay ningún problema, no se ve. Y bueno, entonces ahí estamos los de seguridad diciendo cuáles son los problemas de dejar cosas expuestas, por ejemplo. Acá tenemos un ejemplo, me ha tocado reportar en proyectos open source, en plataformas de Bug Bounty, un clarito ejemplo bastante simple de creación de una cuenta sin contraseña con una cadena vacía y ahora nos preguntamos, bueno, ¿a quién se le ocurriría registrar un usuario sin contraseña? ¿O cuál sería el problema de dejar que pase esto? Esto también lo he reportado en algunos pentests y bueno, la respuesta es, pero ¿a quién se le ocurriría hacer eso que es tan rebuscado? A nadie se le ocurriría querer hacer daño a otro usuario manipulando, por ejemplo, esta es una aplicación de libros en donde un usuario posee una shelf donde puede ir agregando, sacando libros y yo descubrí que en el código no se validaba que esa shelf perteneciera realmente al usuario que estaba queriendo editar. Ahí va derechito a la base, busca el objeto y lo modifica sin preguntar si corresponde al usuario que está autenticado. Y acá tengo que citar a estos autores grandes de la ingeniería de software en aquella lista de técnicas de reducción de defectos del software, Boehm y Basili, en donde ellos afirman que a medida que se va acelerando el tiempo de desarrollo y la complejidad del software, es cada vez más difícil corregir defectos del software. Bien, una de las cuestiones en las que nos tenemos que focalizar es el tener en cuenta el costo del esfuerzo de corregir defectos según la fase en que se encuentra el problema. No es lo mismo si yo encuentro un defecto luego de un release que si hubiese encontrado ese problema en una etapa de diseño o en una validación de requerimientos. No es el mismo esfuerzo corregirlo ahí que corregirlo luego de ese release. Lo mismo si trasladamos esto a defectos de seguridad, pensando en vulnerabilidades en una aplicación, son defectos del software, los tenemos que trabajar como defectos del software y el costo es el mismo. Supongamos, yo realizo un pentest, encuentro bugs, asumo que no hubo ninguna actividad de seguridad previa a este pentest y a la hora de reportar estos problemas van quedando en el backlog y se van trasladando en el tiempo sin corregir. Entonces, la clave sería tomar estos bugs de seguridad como si fuesen simples bugs del software, ¿sí? No hay ninguna diferencia porque a la hora de corregirlos, si es una corrección que se hace en el código, lo podemos trabajar como un bug de software. Acá sí es importante que las empresas concienticen a sus equipos, los eduquen, realicen capacitaciones, aunque sea de lo básico, un OWASP Top 10. Tampoco hay que irse a cosas tan complejas, pero lo mínimo como para que los equipos puedan detectar y prevenir estos defectos de seguridad. Bien, acá tenemos un ejemplo. Reporté un bug de seguridad en supongamos, junio del 2020. El equipo me avisa luego que lo ha corregido, yo lo vuelvo a testear, veo que no está ok, que seguía estando la vulnerabilidad. El equipo lo corrige de nuevo, yo lo vuelvo a testear, no estaba ok, y así como 3 veces más hasta que realmente estuvo corregido.
Tomé las métricas, el esfuerzo, luego de haber reportado ese bug, contra las horas de desarrollo de esa funcionalidad. Fíjense que 3 meses después se corrigió el problema en todas las idas y venidas. 5 veces más costó todo esto de corregir, testear, contra esas 2 horas que fueron de desarrollo simplemente. Y esto nos lleva a pensar que justamente los equipos están invirtiendo un 40 o un 50% de tiempo en retrabajo que es evitable. ¿Por qué evitable? Porque no es lo mismo que yo hubiese encontrado ese problema y lo hubiese corregido en etapas previas. No llegaremos a esa instancia. Boehm y Basili proponen para los defectos de software, luego de muchos estudios en empresas y proyectos de software, que hay que hacer foco en buenas definiciones de arquitectura principalmente, buenos diseños y en una buena gestión de riesgos. Pensemos en la patita de seguridad, justamente en la gestión de riesgos es importante una identificación temprana, ya sea de amenazas, riesgos, vulnerabilidades, como quieran llamarle, pero sí empezar con actividades tempranas. Y acá sí es importante ver, también tomando todos estos estudios que han hecho los autores de este paper, que era de técnicas para reducir defectos del software, que un 80% de todo el trabajo evitable proviene de un pequeño porcentaje de defectos, ¿sí? Es decir, yo tengo de todos los bugs del software un 20% que es el que me está causando un malestar y un constante retrabajo que se podría haber evitado si esos problemas se hubieran identificado en fases tempranas. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Se puede armar un Pareto con todas las categorías o distintas clasificaciones, los tipos de bugs, ¿sí? Y determinar cuál es el porcentaje de esfuerzo que me demandan esos bugs, ¿sí? Entonces, si trasladamos esto a seguridad, armaríamos un Pareto, nos podemos ayudar con las clasificaciones y categorías de OWASP, por ejemplo, o de Maitre, y calcularíamos cuál es el esfuerzo que demandan ciertas categorías de vulnerabilidades. ¿Para qué? Para que justamente los equipos sprint a sprint, o según la metodología que se esté usando, puedan mejorar esa prevención, puedan entrenarse mejor respecto a ciertas categorías, y entonces sprint a sprint quizás haya menor esfuerzo en determinadas vulnerabilidades, porque ya se ha entrenado esa parte. Otra cosa que proponen los autores es armar una base de defectos, ¿sí? Esto de determinar cuál es la prioridad, cuándo se encontró, dónde se encontró, cuál es la severidad, cuál es el esfuerzo de corregirlos, ¿sí? Y posibles medidas preventivas. A nivel de seguridad hacemos lo mismo, trabajemos con ese bug, lo reportemos, lo subamos a alguna plataforma en donde se estén gestionando los errores del equipo y determinemos quién es el responsable, qué categoría de vulnerabilidad es, cuáles son los pasos de reproducción, cuál es el impacto, cuál es el esfuerzo de corregir o aplicar ciertas contramedidas. Esto es muy importante y la verdad que da resultado hacerlo así. Yo les cuento que hace mucho yo reportaba a distintos equipos, armaba un informe gigante con todas las vulnerabilidades y ese informe lo veían 2 personas y quedaba ahí. En ningún momento se tomaban esos bugs de seguridad y se trabajaban. Entonces, ¿qué hice yo de un día para el otro? Dije, no, bueno, voy a subirles todas las vulnerabilidades como errores a su plataforma y vamos a ver qué pasa. Y al otro día, cuando llego, escucho, ¿esto está chequeado? Bueno, la cuestión que al ir a todas las plannings, la verdad que esto sí tuvo efecto. Los equipos me preguntaban justamente qué contramedidas se podían aplicar, se calculaba ese esfuerzo, esas horas, se priorizaba sprint a sprint y se iban corrigiendo los bugs. Así que esto de trabajar los bugs de seguridad como simples bugs tiene resultado. Además hay que tener en cuenta que de toda esta bolsa de defectos hay un pequeño porcentaje de módulos o funcionalidades, si se quiere. Lo podemos pensar desde el rol que cada uno ocupe. Si yo soy un frontender, voy a pensar en
porcentaje de defectos en mis componentes, o si soy un backender en microservicios o en clases, paquetes, lo que se me ocurra. Y la idea es visualizar justamente, ahora si lo trasladamos a seguridad, armemos un Pareto con todos los módulos o funcionalidades y veamos cuáles son aquellas que se llevan la mayor cantidad de vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque el equipo de esta manera va a poder focalizarse en aquellos módulos más críticos, va a poder ver a dónde hacer foco, qué corregir primero. Yo podría armar esto simplemente con los bugs críticos o con todos, ¿sí? Eso es como cada uno lo pueda hacer y según los requerimientos del negocio. Pero también esto va a colaborar en que si sprint a sprint vemos que los módulos se van a ir moviendo en ese Pareto porque van a ir disminuyendo en cuanto a cantidad de vulnerabilidades. Los equipos, si hicieron un buen trabajo previo en etapas tempranas de esto de prevenir, ver venir, si se quiere, los bugs de seguridad, se va a colaborar en reducir ese 80% de retrabajo evitable que estuvimos comentando al principio y no se va a llegar a ese porcentaje altísimo y los equipos van a mejorar sprint a sprint. Entonces, de esta manera se logra priorizar de acuerdo a criticidad, de acuerdo a frecuencia de bugs de seguridad y justamente determinar cuál es ese esfuerzo de corrección. Pero, acá venimos los de seguridad, que siempre somos el bloqueante. Justo antes de un release encontramos un bug que es crítico y que hay que corregir y no puede salir eso a producción y nos miran con mala cara y empiezan los tironeos. Pero bueno, la vida es así. Entonces, fíjense qué importante esto de que por un defecto estamos causando un delay en una salida, un downtime. Qué importante es esto de tomar actividades de seguridad en etapas tempranas, ¿sí? Considerar todo esto. Les dejo un ejemplito. ¿Qué pasa cuando nos reunimos los de seguridad, ¿sí? Con el equipo de desarrollo? How about this rectangle? That one Also this goes in there too. Yeah, Up next, we've got this thin rectangle. the thin Guess rectangle. where that The goes? thin That's rectangle. right. It goes in the square hole. And up next, a cylinder. The circle. I think that goes in The circle. the square hole. Now, we've also got this semicircle right here. Do you see a slot that would fit The the semicircle. semicircle? The semicircle. That's right, it's the square hole. Okay. Up next, the triangle. You know what hole that goes The into, triangle. right? Triangle. That's right, square hole. And up next, we have the arch. The arch. The You arch. guessed it, The arch. it goes in the square hole. This is a square. Can you guess which spot? Bien, fíjense qué importante es esto de coordinar esfuerzos entre los equipos, que el de seguridad no sea alguien aparte externo que aparece una vez cada tanto, ¿sí? Realmente es tan rebuscado esto de plantear casos de abuso o distintas formas de explotar un software. Es mi trabajo, yo lo voy a seguir haciendo a pesar de que por ahí se puede pensar que es algo del otro mundo, no. Entonces, qué importante es realizar, por ejemplo, revisiones de pares, ¿sí? Aplicadas a seguridad, reunirnos con los equipos y encontrar la mayor cantidad de defectos, ¿sí? Se ha podido determinar que un 60% de defectos se pueden encontrar con revisiones de pares. Y no estamos hablando de luego de una etapa de testing, no. Entonces, un 64%, un 60% con code reviews es bastante. Aplicado a seguridad, imagínense la cantidad de vulnerabilidades que se podrían llegar a encontrar. Una cosa que podemos aplicar son revisiones basadas en perspectiva, ¿sí? Puede ser antes de una planning, en una pre-planning, o en otras etapas, puede ser en donde los equipos se reúnen, los analistas de negocio, los analistas técnicos, QA, pentesters, todo el equipo de desarrollo, ¿sí? Para justamente plantear distintos casos de abuso, ponerles un score, calcular esa criticidad, poder definir mejor las user stories, por ejemplo, para poder encontrar cosas que estén ambiguas, erróneas, información faltante, respecto a seguridad también.
Un ejemplo, una salida de esa reunión puede ser una Evil User Story, en donde se ha planteado un escenario malicioso. Yo, como un usuario no privilegiado, quiero acceder vía URL para poder hacer algo malicioso en tal módulo. A partir de ahí se derivan criterios de aceptación, ¿sí?, para justamente plantear contramedidas y poder calcular cuál es el esfuerzo de esa historia o el esfuerzo de aplicar esas contramedidas, ¿sí? Entonces, para concluir esto, la seguridad es una patita de la calidad del software, y esa calidad del software va a estar dada por la calidad del proceso de desarrollarlo y mantenerlo. Y si en ese proceso yo no tengo seguridad, no puedo asegurar calidad a mis clientes, ¿sí? La responsabilidad tiene que ser algo de todo el equipo, no de uno solo. Gracias. Bueno, y ahora sí, vamos a escuchar a Juan Benítez. Una charla que está buenísima porque nos va a hablar del ciberespacio, escenario del nuevo conflicto. Y él nos va a contar la evolución y la importancia de la ciberdefensa. Mucha atención, que está buenísima esta charla. Vamos a hablar sobre el ciberespacio como lugar del nuevo conflicto, que es el lugar en donde los conflictos se desarrollan hoy en día, y vamos a demostrar durante esta charla que realmente es así. El conflicto originalmente tenía gran prevalencia la materia, con la materia se fue sumando la energía, durante mucho tiempo era entre materia y energía, poca información. Cada vez la información empieza a tener más importancia dentro del desarrollo de los conflictos. ¿Qué variables intervienen? Es la fuerza del movimiento y el conocimiento. ¿Dónde se desarrollaban? Tierra, mar, durante muchos siglos. A partir del siglo pasado se traslada al aire. Sobre la segunda mitad del siglo pasado va al aeroespacio, y últimamente el conflicto va al ciberespacio. Los 4 primeros dominios son eminentemente físicos. El ciberespacio no es un dominio físico, sino que es un dominio virtual, es producto de la interacción de las personas, el software y los sistemas a través de las redes de datos, a través de los protocolos de comunicaciones, a través básicamente de Internet, puede ser cualquier tipo de la red de datos, que es donde se están desarrollándose estas actividades. Si nosotros nos dirigimos, por ejemplo, a 1982, que ya hace muchos años, cuando todavía Internet no existía como tal, como la conocemos hoy, pero se puede hablar que fue el primer caso de un supuesto ciberataque fue un ciberataque, que el país agredido fue Rusia, el supuesto agresor fue Estados Unidos, que era la inteligencia de la KGB, necesitaba para un gasoducto en Siberia manejar los software para poder manejar ese gasoducto. Lo van a robar de una empresa canadiense, esa exfiltración de la empresa canadiense, la contrainteligencia aparentemente americana toma conocimiento, produce una alteración de ese software, los rusos lo llevan, y cuando lo ejecutan, los propios satélites americanos notan una gran explosión, y que era el gasoducto había explotado. Quizás haya sido una de las explosiones no nucleares más grandes registradas. Ya en nuestro siglo, en el 2007, más próximo, nosotros tenemos una acción que está llevada a cabo, supuesto agresor Israel, el país agredido Siria, a través de la inteligencia del Mossad, con un diplomático iraní, le sustraen de su computadora información, se enteran de una triangulación para generar una planta nuclear en Siria entre Corea del Norte, Irán y la propia Siria. Israel decide atacarla, decide destruirla por un ataque cinético, por un ataque de fuerza de bombardeos. Ahora, ¿en qué se apoyaron con respecto al ciberataque? Mediante un ciberataque anulan los radares que manejaban el espacio aéreo sirio, abren un corredor por donde pasan los aviones, y los sirios nunca se enteraron que estaban siendo atacados. Entonces este es un caso de ciberguerra que no es más que trasladar el conflicto donde el campo de operaciones son las tecnologías de la información y las comunicaciones. Pero fuera de estos ejemplos que estoy poniendo como eminentemente más militares, hoy en día no tenemos más que abrir cualquier tipo de información de difusión masiva, y vemos que hay permanentemente ataques, ciberataques a distintos tipos de blancos, que pueden ser estatales, pueden ser empresas privadas, pueden ser individuos, o sea que acá vemos distintos ejemplos.
Entonces ya no es que se está limitado a las naciones, sino que hoy estamos siendo víctimas como ciudadanos, las empresas, los estados, y vamos a ir desarrollando este tema. Me detengo en este tipo de conflicto que es el conflicto híbrido. Conflicto híbrido se da lugar el ejemplo clásico en Donetsk, que es una zona de Ucrania que con una gran población rusa, que parte de esa población se quiere unir a la Federación Rusa. Entonces, ese conflicto, ¿cuáles son las características? La característica es que es una fuerza asimétrica, o sea, hay asimetría entre las fuerzas que se enfrentan. Hay un gran uso y desinformación a través de las redes sociales y con manifestación en la calle. Hasta ahí tendríamos un conflicto híbrido. Si a eso se le suma, como en estos ejemplos, militares de civil en ese país y la intención de anexar esa tierra a la Federación Rusa, entonces ahí estamos ante una guerra híbrida. Eso es el concepto de guerra híbrida, que también hoy se está viendo en día en Latinoamérica. ¿Qué características tienen todas estas acciones? Lo que se buscan es afectar la ciberseguridad. ¿Qué es la ciberseguridad? Es ir contra los datos, atentar contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos. Yo atiendo a la confidencialidad cuando ese dato lo altero, ese dato no llega a su destino como debería llegar. La integridad es cuando lo modifico en el camino y la disponibilidad es cuando no está disponible para el usuario que necesita ese dato. Y a eso apuntan cuando uno habla de ciberseguridad. Pasamos a ciberdefensa. Ahora, ciberdefensa es el proceso de poder, hablamos directo, indirecta, o puede ser activa o pasiva, digamos, son distintos términos que se usan. Ciberdefensa es cuando uno protege los activos de la nación o los activos que tengan que ver con la defensa o con la vida de una nación. Y la ciberdefensa indirecta es cuando ese accionar uno lo lleva al espacio o al ciberespacio del oponente, es decir, que sale de esta frontera. O sea, acá ya estamos hablando más de nivel nación, digamos, pero son complementarios estos conceptos. Entonces, resumiendo hasta este punto, uno dice ciberespacio, empezamos con grandes conflictos, pero también somos conscientes que hoy en día nosotros vivimos en el ciberespacio. Hagamos memoria, ¿cuántas veces por día estamos conectados a Internet? Todas las actividades que tenemos, actividades personales como ciudadanos, como empresa, como nación, hasta el ocio, lo hacemos en el ciberespacio a través de las redes sociales, a través de los productos de video, difusiones de video, los juegos en línea. O sea que toda nuestra vida pasa en el ciberespacio como también pasa la vida de las compañías. Es decir, que en este momento es llamativo este ciberespacio para distintos tipos de actividades malignas. Y si a eso le agregamos las infraestructuras críticas. Infraestructuras críticas son todas aquellas que pueden afectar a una nación, al funcionamiento de una nación. Hablando de infraestructuras críticas nacionales, podrán ser regionales, locales o de una empresa, que si no funciona termina afectando las termina afectando en cumplir sus objetivos. Pero dentro de esas infraestructuras críticas están las propias, que son las infraestructuras críticas de la información, que ya tienen que ver con los TIC, las tecnologías, la información y las comunicaciones. Ahora, nosotros vemos en esta división las verticales, que puede ser infraestructuras críticas del Estado, de energía, de las TIC, transporte, hídrico, salud, alimentos, finanzas, química. O sea, podemos ver todas las verticales que tienen que ver con nuestra nación. Y si principalmente nosotros estamos hablando de confidencialidad, integridad y disponibilidad, que acá también se acciona o se debe proteger, esto ya hay nuevos componentes que se agregan. Sobre todo si en estas infraestructuras críticas hay sistemas de controles industriales o redes OT, porque a esos tres dominios que recién mencioné, en este caso también hay que proteger. Desde el punto de vista de safety, digo la palabra en inglés, pues es frente a seguridad, digamos, que tiene que ver con la seguridad física de las personas, que no produzcan daño en las personas. Un ataque a una infraestructura crítica que hace reventar una caldera puede producir daños físicos en operarios. Puede haber daños al entorno ambiental, puede haber daños o no se pueden cumplir regulaciones internacionales. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con energía nuclear,
eso está auditado internacionalmente, que se cumpla con las normas internacionales, y cualquier alteración puede provocar un daño que uno ya no puede, o sea, veamos en Chernobyl qué es lo que sucedió. Bueno, no fue por un ciberataque, pero de darse por un ciberataque son situaciones extremas. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de infraestructuras críticas, a la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, también tenemos que ver aspectos de safety, de ambientales y aspectos de regulaciones. E inclusive, depende de algunas de estas infraestructuras, quizás lo que tratan de proteger es la confidencialidad. O sea, un banco, si está en riesgo que le estén filtrando dinero, bloquean la conexión a Internet y protegen sus activos hasta que solucionan ese problema. Ahora, si nosotros estamos en una red, por ejemplo, en un control aéreo, ante un ataque a un radar, y hay 50 aviones que se están aproximando para aterrizar, un ataque al radar, yo no puedo cerrar el radar hasta que solucione el problema. Entonces la disponibilidad en este caso pasa a trabajar en primer lugar. Es decir, que esto es la dificultad que uno tiene cuando está trabajando y hablando de ciberseguridad en estos aspectos. ¿Y qué motivaciones puede tener un atacante? Ya dijimos, estados, pueden ser personales, disidencia, un ex empleado que está enojado con la compañía en la que dejó de trabajar, puede haber acciones terroristas, diferencias religiosas, puede haber movimientos internos que a través hacen notar su disidencia o su disconformidad con algo a través de este tipo de ataque. Ahora, ¿cómo se responde ante estas nuevas amenazas? En principio, lo que uno tiene que ser consciente es del riesgo asociado. O sea, yo como ciudadano, como persona, corro riesgo cada vez que entro en Internet. Cada vez que yo le doy una tablet a mi hijo, hay un riesgo asociado que yo antes le enseño a cruzar un semáforo a la calle porque es peligroso, pero un buen día le regalo un celular o una tablet y no le explico los riesgos, hablando de una persona individual. Y ahí vamos escalando hasta llegar a un estado. O sea que permanentemente hay riesgos asociados que uno tiene que ser consciente de esos riesgos. A partir de ahí tiene que hacer saber cómo lo va a tratar ese riesgo. Si lo va a tratar de mitigar hasta que llega un punto que va a haber un riesgo que va a tener que aceptar. Es decir, que siempre, por más que yo voy achicando la probabilidad, el riesgo, la probabilidad de ocurrencia de un suceso, lo voy achicando hasta que llega un momento no puedo más. No se puede ir a la seguridad absoluta. Y hay un riesgo que yo acepto. Acepto un riesgo como individuo, acepto un riesgo el Estado, acepto un riesgo una empresa, pero hay que ser consciente de ese riesgo para saber en qué me va a afectar si ese riesgo es vulnerado. Y a eso lo tengo que sumar planes de capacitación y concientización. La capacitación generalmente uno lo ve en aspectos técnicos, más que nada hacemos en técnico, concientización hacia el usuario, y después podemos poner un tercer elemento que es evangelización. Es decir, que de golpe hay muchos nichos que niegan el riesgo que tiene Internet, que niegan el riesgo que traen asociados, y ya no es una concientización, ya lo que hay que hacer es una evangelización para poder sumar a los efectos que uno quiere para proteger sus datos. Acá tenemos, este es un ejemplo, Stuxnet, que está muy trillado, este ejemplo siempre aparece, pero es un claro ejemplo de una ciberarma diseñada para un ataque. Esto fue diseñado aparentemente por Israel y Estados Unidos sobre el sistema nuclear iraní. ¿Qué era lo que hacía? El sistema nuclear iraní estaba manejado por dispositivos SCADA. Esos dispositivos SCADA eran Siemens alemán y los controladores en equipos Windows. Entonces se desarrolló un software que atacó a los equipos Windows, y de los equipos Windows realmente atacaba si tenían un PLC conectado o algún dispositivo SCADA conectado a ese equipo Windows. Inclusive hubo equipos que salieron de esa red iraní contaminados, y Kaspersky investigó en su laboratorio, decía, ¿qué es esto que está acá funcionando? Que eran inertes en otro sistema, pero sí en este sistema hizo que las centrifugadoras nucleares giraran a un ritmo enloquecido, se ponían fuera de servicio, y todo lo que era el sistema de control veía que estaba todo perfecto. Eso demoró 6 meses el desarrollo del plan nuclear iraní. O sea que acá estamos hablando de un ciberarma diseñada especialmente. Es decir, que cuando nosotros estamos hablando de un ataque,
estamos de alguien que quiere profeso desarrollar ese ataque. Hay una primera etapa que se llama el reconocimiento, o sea que van a analizar desde el punto de vista de ingeniería social, desde el punto de las vulnerabilidades que tenemos, saber qué sistemas tenemos. A partir de ese reconocimiento, entonces se va a preparar ese ataque mediante qué es lo que nos quieren hacer, si es filtrar datos, negar servicios, lo que sea. Preparan una entrega, cómo la voy a mandar. En el caso Stuxnet fue a través de un pendrive, dicen abandonado en el baño, que alguien lo conectó a la red SCADA, a la red de control industrial, pero podrá ser por mail, por phishing, podrá ser por vulnerabilidades, podrá ser por software que me están entregando contaminado. ¿Para qué? Para que primeramente haya una primera etapa de explotación, es decir, que de ingreso del vector que me va a atacar, se va a instalar esa carga, la carga explosiva, entre comillas, es decir, ese software dañino, y ahí ya sería suficiente alcanzar el objetivo. Ahora, si estamos frente a un ataque más sofisticado, seguramente haya un comando y control que durante cierto tiempo va a estar latente el software en la red, ese software maligno o ese malware en la red va a estar latente, conectado a un comando de control externo, podrá hacer movimientos laterales, es decir, entrar en un equipo, en una computadora y pasar a un servidor, podrá escalar los privilegios, podrá entrar con un usuario estándar y poder apropiarse de un usuario con privilegios, y de una vez que logró todos esos objetivos del comando de control externo, se larga el ataque y se llega a ese objetivo. Ahora, ¿cómo se enfrenta a esta situación? Y no es sencillo, pero tampoco, o sea, hay que ser consciente. Lo que yo primero que tengo que ser consciente es para proteger mis activos. O sea, proteger, hablando, vuelvo a decir lo mismo, esto va tanto para el usuario, como va para una empresa, como va para el Estado. Primeramente tengo que hacer una barrera de protección. Después tengo que hacer todos los aspectos de capacitación, concientización, evangelización, todo ese tema de trabajar en la mente de la gente. Después, inculcar el tema de reputación de las redes, reputación de lo que yo hago en la red, de qué es lo que yo pongo en las redes sociales, de qué comparto, porque muchas veces en redes sociales uno vuelca información que para un atacante puede ser vital y yo creo que es inofensiva. Y después tener la resiliencia, palabra que se usa mucho, que quiere decir cómo después de un ataque, cuál es mi capacidad de poder devolver a la situación anterior. Es decir, que acá dividimos en dos etapas. Primeramente, si yo soy proactivo con una protección y concientización con eso, no llegaría a la etapa de resiliencia porque el ataque no se llega. Ahora sí, si yo soy reactivo, es decir, que una vez que me atacaron tengo que volver al estado anterior al ataque, que tendré que ir a buscar los backups, hacer restore de la información, volver a todos los sistemas, volverlos operativos de vuelta. Bueno, entonces en ese caso estoy frente a una acción reactiva. No se puede ser proactivo en todo esto, evidentemente. Hay veces que uno va a ser proactivo, que va a detectar los ataques antes, y hay otras veces que va a tener que salir mitigándolo después de que el ataque se concretó. Terminando, como conclusiones, primeramente acá, en este orden no es que uno es más importante que otro, sino simplemente son las bases de una adecuada ciberseguridad. Lo primero que tengo que tener son políticas adecuadas. Las políticas es todo, políticas, llámese procedimientos, estándares, normas que yo estoy empleando, o sea, todo ese papeleo aburrido que tenemos que hacer, o que yo tengo que tener, por ejemplo, como usuario puedo tener una política de doble factor de autenticación. Bueno, eso, entonces, cada vez que entro con mi celular, entro con aplicaciones con doble factor de autenticación. Esa es una política mía que yo tengo y la cual me va a proteger frente a no hacerlo. Pero también son las políticas que puede tener un banco, una política que puede tener un Estado, una política de ciberseguridad. Que eso va a ser el paraguas en donde se va a manejar la ciberseguridad. Después, por otro lado, son los recursos humanos. Este es el elemento crítico. Es decir, que si yo no tengo gente con conocimiento, gente que estudie, gente que pueda enfrentar estos desafíos, y eso ya es una responsabilidad hasta del Estado de generar esas capacitaciones o esos skills en los jóvenes, en los profesionales, para que la ciberseguridad puedan enfrentar el desafío que representa esto, llevando esto a desarrollo de software, etcétera, etcétera. Ahora nos focalizamos acá en lo mismo. Pero recursos humanos de calidad es lo que uno necesita,
Y por último, otro de los pies es la tecnología. O sea, ¿cuál es la tecnología que yo adapto al perfil de lo que yo estoy protegiendo y que haya una relación costo-beneficio que me permita conjugar las políticas a lo que yo quiero alcanzar, que el recurso humano que yo tengo lo pueda manejar y que esa tecnología me dé la protección. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Ahora vamos a estar hablando con Fabiola Oliveros y su charla Hackeando los estereotipos. Una invitación a pensar cómo afectan en nuestra infancia, adolescencia y desarrollo. La escuchamos. Si te menciono un hacker, ¿en qué piensas? ¿Qué viene a tu mente? Por unos segundos, ¿cómo lo visualizas? ¿Pensaste en un hacker como un individuo con un buzo negro frente a una computadora? Yo lo visualizaba así. Más de chica, pensaba en un hacker con guantes negros, un buzo, en un cuarto oscuro, está tramando algo, está robando contraseñas. Y esto era un error. Yo estaba equivocada. El estereotipo que rondaba en mi cabeza, que había aprendido, era esa persona en esa habitación oscura con muchos monitores, con líneas verdes cayendo. Un poco exagerado, ¿no? Hay algo más que pensaba. Todos los hackers son varones. Hoy, no puedo imaginar mi vida, colocarme guantes negros, un buzo frente a una computadora. Será incómodo. Tampoco puedo imaginar cómo había sido mi vida si no hubiese seguido mi pasión por la tecnología. Todo esto que yo creía no eran más que estereotipos. Pensar que eran solo chicos era un estereotipo de género. Todas esas ideas preconcebidas que tenemos todos de cómo deben ser y comportarse hombres y mujeres, su rol. Estos sesgos, que en general los tenemos tan interiorizados que ni siquiera somos conscientes de ellos. Y esto influye en nuestra infancia, en nuestra adolescencia y en nuestro desarrollo. Cuando era niña, yo sentía curiosidad por la electrónica, la computación, me gustaba. Mis padres me incentivaban además. Mi papá me enseñaba matemáticas, mi mamá me regaló un microscopio, yo desarmaba mis juguetes. Una vez le rompí un juguete a mi hermana, era una licuadora, yo quería el servomotor que estaba adentro. Lo siento. A los 9 años vi una hacker, era una mujer, en una película de culto, Matrix. Yo quería aprender, quería ser como Trinity, quería ser hacker. En varios aspectos de mi vida no siempre tuve la contención y la comprensión que me hubiese gustado. Pero aún así recibí el apoyo para avanzar con mis sueños, mi pasión por la tecnología. Pero esto no siempre ocurre. Algunos estudios indican que a la edad de los 11 años las niñas sienten interés por carreras de STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, arte, matemáticas. Pero a los 15 pierden este interés. ¿Será porque escuchan, esa es una carrera de varones, no eres tan buena en matemáticas? ¿Por qué no estudias una carrera de mujer? Como si existiesen carrera de hombres y de mujeres. Otro estudio mostró que 9 de cada 10 niñas vinculan la ingeniería con afinidades y destrezas masculinas. Los estereotipos de género se constituyen hasta los 7 años y terminan de perpetuarse en la adolescencia, precisamente cuando nos encontramos proyectando el tipo de carrera que queremos desarrollar. Desde lo personal, yo llegué a sentir miedo. Ser ingeniera sería muy difícil, pensaba. Afortunadamente encontré quienes me guiaron en este entorno. Me dijeron sí se puede. Familia, amigos, profesores. En esa época las redes no eran tan masivas como lo son hoy. Luché contra ideas, estereotipos, prejuicios sociales, contra mis propios pensamientos de no poder. Después logré recibirme y trabajé en distintas organizaciones y me encontré un mercado sesgado por estereotipos, con brechas de género salariales y ocupacionales, donde las mujeres tenemos que esforzarnos el doble. Hoy tengo la suerte de decir que estoy en un lugar donde esto no sucede, donde tengo un espacio para crecer por mis méritos y mis capacidades. Lo mismo en mi trabajo anterior, donde crecí un montón
enseñé, aprendí. Vi a muchos dar sus primeros pasos y hoy son grandes profesionales. Fue una gran experiencia y me alegra. Me alegra también saber que estamos avanzando y que cada vez más podemos ver iniciativas que buscan romper con esta situación. Deseo que este mensaje sea un granito más de arena para ayudar e incentivar y motivar a todas esas niñas, jóvenes y mujeres que sienten interés y desean estudiar ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, artes, lo que quieran. Quiero invitarlas a seguir sus sueños. También quiero contarles sobre el gran universo detrás de la cultura hackers. Los que practicamos la cultura hacker sentimos pasión y curiosidad por cualquier tipo de sistemas. Buscamos mejorarlo. Somos expertos entusiastas. Hackeemos los estereotipos. Un hacker no es un ciberdelincuente, no tiene 1000 pantallas. No vive en un cuarto oscuro, no todos son chicos. Yo creo en un mundo donde niños y niñas puedan escoger en libertad lo que quieren ser de mayores. Y más, que puedan tener acceso a todas esas opciones desde temprana edad para conocer las diferentes oportunidades. Tú haz lo que quieres, tú haz lo que te gusta. Si quieres ser científica, tecnóloga, doctora, psicóloga, lo que sea. Si esa es tu pasión, sigue adelante. Seguramente como yo, te vas a enfrentar a adversidades. Y es inevitable experimentar malos momentos, donde no sientas el apoyo o tengas cualquier tipo de problema. Yo, por ejemplo, el año pasado no la pasé bien. Como muchos, no la pasé bien. Yo enfrenté a una enfermedad y creía haber perdido mi carrera. Toqué fondo. Pero seguí adelante. Y aquí estoy. Yo me sentí confundida, me sentí abrumada, me sentí perdida. Pero adversidades tenemos todos. Por eso es importante tener nuestro círculo cercano. Familia, amigos, profesionales, que te aporten distintas miradas. Y eso es parte de construir tu camino. Ser resiliente, puedo decir, que es otra cualidad, que es importante para salir adelante. Superarás las adversidades y serás más fuerte. Les cuento un poco de mi cibermundo. Soy ingeniera de telecomunicaciones, especialista en ciberseguridad. Trabajo en un área que tiene una tasa de 0% de desempleo. Es un área que es mi pasión, pero existen 3.5 millones de posiciones vacantes. Y en esta industria, las mujeres representamos solo el 24% de la fuerza laboral global de ciberseguridad. Y cerrar esta brecha de género sigue siendo un desafío. Estoy convencida de que involucrar a mujeres en cualquier área de STEAM puede mejorar y cerrar esta brecha, mostrar oportunidades de desarrollo a un montón de personas. La industria parece funcionar de forma más efectiva. Hay un informe del Foro Económico Mundial, por ejemplo, que menciona la ventaja de las empresas adheridas a una política de diversidad e inclusión que manifiestan un crecimiento en su rentabilidad. Indican que es un factor clave para la innovación y la productividad. Incentivar una mayor inserción de las mujeres en tecnología, estaríamos resolviendo varios problemas. Por ejemplo, por un lado, estaríamos achicando la brecha de género en estas organizaciones. Y al mismo tiempo se podrían cubrir todas estas vacantes que quedan libres por falta de profesionales formados en el área. Sin lugar a dudas, un mayor número y una mayor participación de mujeres en la industria tecnológica es indispensable, no solo para ellas, sino también para que las empresas sigan innovando. Mi mensaje es para algunos, seamos referentes de muchos y hagamos que no pierdan el interés en estas carreras, acompañando, formando, motivando. Impulsemos a las próximas generaciones. Y es que para crear, no solo en tecnología, se trata de tener ganas, pasión y tener apoyo. El cambio es un compromiso de todos. También, como dijo un grande, no dejes que el ruido de las opiniones de los demás ahoguen tu propia voz. Ten el coraje, sigue tu corazón, sigue tu intuición, sigue adelante. Las personas tenemos las mismas capacidades para poder ser lo que deseamos. Necesitamos co-crear.
e innovar con personas diversas que aporten distintas miradas. Como leí por ahí, en un mundo de ceros y uno, vamos por la diversidad. Y en la cultura hacker, cabemos todos. Hackeemos estereotipos. Y ahora vamos a disfrutar de la charla de Luciano Martins, El sesgo del superviviente, la moneda y mi historia. Un espacio en donde vamos a conocer más de la vida de este crack. ¿Qué les parece? ¿La escuchamos juntos? Dale, vamos. Hoy los vengo más o menos a molestar con algunas cosas que creo que están buenas que la gente charle, la gente hable. Y me dieron la oportunidad de poder hacer este mini relato que quiero contarles. Quiero contarles un par de cosas y quiero también hablar de temas que me parecen que son interesantes. El primer tema que vamos a hablar hoy es esto del sesgo del sobreviviente, ¿no? Suena así súper media raro, suena como las películas, pero con muchas cosas que pasaron alrededor de la Segunda Guerra Mundial, se acercaron a un matemático. Esto de la Segunda Guerra Mundial y matemáticos parece que cada vez es más normal que aparezcan estas historias. La cuestión es que se acercaron a un matemático que se llamaba Abraham Wald, espero decirlo bien, y el ejército de los Estados Unidos estaba teniendo un montón de problemas con el hecho de blindar los aviones, ¿no? Y decían, che, si ponemos mucho blindaje son más pesados, tienen menos autonomía y cosas así. Entonces se acercaron, hicieron un gran estudio y se acercaron a este matemático que les mencionaba, Abraham, y le presentaron los datos, ¿no? Que es lo que están viendo ahí, que esa imagen del avión con estos puntitos en rojo. Y le acercaron al matemático y dijeron, che, ¿nos puedes ayudar? Porque necesitamos saber dónde poner más refuerzos para que los aviones puedan sobrevivir un poquito más. Y le trajeron esta imagen que ustedes están viendo ahí, y le dijeron, tipo, ayúdanos a ver dónde podemos elegir, dónde tenemos que blindarlos aún más, ¿no? Entonces Abraham los vio y dijo, wait, o sea, creo que está bastante evidente dónde tenemos que blindarlo. No, hicimos este estudio y no vemos, ve todas esas marquitas en rojo, es donde más balazos está recibiendo el avión, ¿nos puedes ayudar? Y Abraham dijo algo así, desde un ángulo donde quizás no muchas personas lo habían pensado, y Abraham dijo, bueno, es más que evidente, es donde no ves los puntitos que son los balazos, es donde tenés que blindarlo más. Tenés que blindar el motor. Tenés que blindar el motor porque todo el estudio que vos hiciste está basado sobre los aviones que sobrevivieron. Está basado sobre los aviones que llegaron a la base. Todos los aviones que no llegaron a la base es ese sesgo que estás trayendo acá para este estudio. Una vez que tengamos todos los aviones, que vayas a ir a rescatar los aviones de la mar que no llegaron, ahí vos vas a poder hacer un análisis mucho más exhaustivo para ver qué es lo que pasó. Y seguramente de eso te va a decir que la parte que tenías que blindar más es el motor. Mucho de lo que estamos en seguridad, InfoSec, tiene 50.000 nombres, tenemos este sesgo, que es el hecho de siempre intentar seguir, siempre intentar dar como follow the líder, este es un gran líder o es una gran persona porque pudo lograr esto, pero nos olvidamos muchas veces de todas esas otras personas que hicieron muchísimas cosas y no solo quizás son olvidados, sino que tampoco a veces se le da la oportunidad de poder sentarse y hablar. Hoy yo intento de alguna forma contarles mi experiencia de muchísimos fracasos que he tenido y muchísimas cosas que yo he aprendido. Así que vamos con eso. Parte de cómo está dividida la charla es como la parte ahora que vamos a ver, que se llama la moneda. Y estoy la próxima slide, a ver si se llega. Ahí está, there you go. Gracias. La moneda, es una moneda muy rara, esa moneda que es de 5 pesos, es una moneda argentina pero muy vieja, no sé si llega a leer ahí, dice 1800 y pico. Esa moneda en realidad, si la pueden buscar, sale 100.000 pesos esa moneda. Es una moneda de oro macizo de 5 pesos, ¿sí? Y
mi charla no es sobre una moneda de la República Argentina, mi charla es que para cada historia siempre hay otro lado, y lo representamos con la moneda. Siempre hay otro lado de historia. Muchas veces yo, cuando hablo con gente, les digo, uno puede intentar hacer algo por bien y alguien lo puede tomar por mal. Una puede pensar que sos un gran líder porque haces algo y otro te va quizás a envidiar o te va a decir esto no está bien o no está pensando, no pensaste acá, no pensaste allá. Y siempre va a haber otro lado de la historia. Y ¿saben qué? Eso está buenísimo, porque siempre tenés que escuchar los dos lados para poder completarte las opiniones de las personas. Y esto se ve que a alguien le pareció también que puede ser una muy buena idea. Inclusive últimamente la gente de Disney empezó a hacer películas de esto. Che, contame el otro lado. Hicieron supuestamente Maléfica. Contame el otro lado de la historia. Ahora con Cruella. Inclusive Piratas del Caribe. O sea, ahora decimos, qué copado que es Jack Sparrow. Pero no sé, los piratas eran malos antes. Bueno, ahora parece que es copado y hacen 5 películas de eso. Siempre, siempre, siempre hay otro lado de la historia. Y eso de nuevo está bien. Inclusive ahora vemos últimamente una película de Joker y decimos, che, antes era re malo, y ahora decimos quizás, che, el chabón tenía una historia, tenía algo. Y eso está bueno, y siempre hacer challenge a la historia es muy bueno. Parte de esta charla es hablar de mí y de mis fracasos. ¿Y qué forma de hablar de mí es, si no poniendo quizás una fotito? ¡Tarán! Este soy yo, iba a jardín, aunque no lo crean. ¿Ven? No soy solo ahora regordote, ya era regordote cuando estaba en el jardín. Fíjense qué cara de malo que tenía, pero bueno, ahí estoy yo. Y la forma de mostrarme a mí también es mostrarnos eso, mostrar esto. La gente es así, es natural, hay muchas cosas que nos nutren a cada uno para formarnos específicamente lo que somos. Nosotros somos humanos, tenemos familia, hijos, amigos. Muchas veces en el momento de la vida tenemos complicaciones, no sabemos cuál es nuestro rumbo, no sabemos un montón de cosas. Y está en nosotros de nuevo enseñarnos vulnerables para que otras personas también aprendan de eso, de que de nuevo, las personas que a veces tienen seguir a los líderes tienen mucho de humano, mucho de nosotros mismos, mucho de esto de aprender de las personas. Y de alguna forma también somos una gran unificación de muchas experiencias de muchas personas. La historia que les quiero contar, que está en el próximo slide, perdone que leí ahí, pero ahora quizás le aprieto un poquito el corazón a cada uno de ustedes. Es muchas de las historias que han pasado en mi vida y la forma que me he criado yo. He tenido la gran oportunidad de viajar un montonazo. Pero no sé si se veía ahí en la pantalla, hay un corner que dice 1 million miler. Eso quiere decir que yo, por lo menos en esa compañía aérea, viajé más de 1 millón de millas. Y si más o menos hacen la conversión, si mi Google me salió bien, ese 1.2 millones de millas, si lo paso a kilómetros, son 2 millones de kilómetros recorridos, inclusive en esa compañía aérea. Eso quiere decir que viajé un montón. Pero viajar significa un montón de cosas. Viajar es, uno se va, hace una experiencia, quizás va a hacer un trabajo, va a hacer no sé, un proyecto, conoce gente, camina una ciudad. A mí me encanta caminar y siempre hago drag a un montón de personas que caminan conmigo. Y es vivir, es quizás ser turista y quizás intentar hacer un montón de cosas de esos lugares donde vamos. Y está buenísimo eso. Y aprender de la comida, si lo tenés que abrazar a uno, si lo tenés que dar un beso o no. Eso en cada sociedad es diferente y está buenísimo, y de eso podemos aprender. Pero la historia que voy a contar hoy no se trata de los aviones y no se trata de llegar a punto A a punto B. Es una historia mía y personal, y esto, intento abrir el corazón y contarle algo que quiero que ustedes aprendan, algo, lo chiquitito aunque sea, si se puede, de mí. La historia que voy a contar es de mi hija. Mi hija Vicky, que hoy tiene 14 años. Cuando muchas veces los proyectos que hacía más hace un tiempo, no sé, tenía que viajar a una ciudad y después tenías que ir a otro lugar. Y para eso volví a Argentina, ya sea lo que yo le llamo el crazy leg, que volvía, estaba, no sé, un par de horas y quizás si no podía enganchar bien los viajes, tenía que ir a otra ciudad. Y eso pasaba, quizás a veces me llegaba un sábado y me tenía que ir el mismo sábado de la noche. El sábado llegaba a la mañana y a las 8 de la noche salía el avión.
Y llegaba y estaba quizás un momentito con mi familia y me iba, básicamente. Estaba con, no sé, 4 o 5 horas en mi casa. Y una vez pasó, llegué a casa, era un sábado, y mi hija era chiquitita, iba a un cumpleaños que tenía una amiguita de jardín, esos que hacen los cumpleaños a las 3 de la tarde. ¿Quién hace un cumpleaños a las 3 de la tarde? Pero bueno, hay de esos. Y llegamos, no sé, llegué tipo 11, que llega el avión, bla, 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 llegué a casa, comí. Después, bueno, me enteré que ahí justo se estaba yendo, mi hija estaba yendo, la saludo, le doy un beso, le digo chau. Y tengo la imagen ahí de la puerta de mi hija y de mi esposa que la está llevando. Y se da vuelta mi hija y me dice, gracias por visitarnos. Y ahí me cambió el mundo. En ese momento comprendí que estaba haciendo algo muy malo, que estaba haciendo algo que no debería hacerlo, que no tenía que focalizarme mucho más en otras cosas. Si mi hija misma me decía, gracias por visitarnos, es porque no estaba pasando el tiempo que requería ella, yo, mi esposa, mi familia, conmigo mismo. Estaba sacrificando cosas, que es tiempo, que es algo que es muy finito y a veces no nos damos cuenta que tan rápido pasa, quizás en esto de viajar, hacer proyectos, hacer esto, hacer lo otro. Y eso a mí me cambió totalmente. Me acuerdo de ese momento, llamé a mi cuñada, que es psicopedagoga, le dije lo que pasó y me dijo, bueno, no está tan mal, por lo menos está centrada en tiempo y forma, eso es muy bueno, pero claramente hay cosas que tenés que cambiar. Y así hice. Increíblemente me continué con lo que tenía que hacer en ese día. Llegué al aeropuerto, dije, necesito un upgrade, me dieron un upgrade. Cuando llegué a Estados Unidos, me miraron y yo seguramente estaría blanco. Me llevaron a seguridad, me dieron vuelta como si fuera una media. Llegué al hotel, me senté y me puse a llorar como si fuera un niño. Y está buenísimo eso. Necesitaba hacer eso. Parte de lo que quiero contar en esto es, tenemos que darle mucho más bolilla, por decir así, mucho más el hecho del tiempo a las personas que tenemos alrededor, porque el tiempo es muy finito, hacemos un montón de cosas y a veces nos olvidamos de que tenemos que vivir esos momentos con las personas. Yo tengo una innumerable lista de cumpleaños que llegué tarde, que no estaba, mis propios cumpleaños en otros viajes, en otros países, con otra gente. Y muchas cosas de esos se los saqué a mis amigos, a mi familia, a un montón de personas. Y eso no está bien. Así que parte de lo que quiero decir en esta charla, y ya llegamos a esta parte que yo les quería contar, era eso. Era no que quizás me miren a mí como el chico que hackeó el Mortal Kombat o el Prince of Persia, como cuentan a veces los chicos de Fede y otros más, sino es el chico que quizás sacrificó muchas cosas por algo y quizás no debería, o quizás se hizo demasiado de un lado y poco del otro. Y crear ese balance creo que es lo más importante que podemos hacer. Nosotros, de nuevo, tenemos muchas historias, muchas cosas que contar. Está buenísimo experimentarla, vivirla con tus amigos, con tu familia, con todo. Eso es, creo que, lo más valorable y lo que más todos tenemos que poder llegar a transmitir. Fracasar no es hacer algo, es decir, intenté hacer algo y no me funcionó y ese algo era algo material, como, no sé, armar un mueble. Fracasar también es no darse cuenta del valor del tiempo y del el valor de compartir cosas con tus personas más queridas y todo lo demás. Así que parte de lo que quería contarles y transmitirles en esta charla era eso, aprender a valorar aún más, paso el slide, aún más los tiempos, valorar, llegar, intentar transmitir, hacer cosas, vivir, amar. Yo siempre digo vivir, amar, hacer, no olvidarse de seguir luchando, seguir progresando, un montón de otras cosas. No mantenerse quieto, si te quedas quieto es re aburrido. Yo a veces digo, y como última historia para contar, que
siempre a veces me han preguntado qué es el infierno. Yo inclusive se lo he preguntado a un cura y él, algo así como me dijo, algo así como el infierno es como no poder siempre quedarte quieto, siempre no poder cambiar. El hecho de la imposibilidad de cambiar, eso sería como un infierno, no poder cambiar. Así que no vivamos un infierno en lo que hacemos, sino intentemos de nuevo cambiar, hacer cosas, vivir, aprender de los fracasos, y creo que todo eso nos va a hacer una persona mejor y una persona en la cual podamos sentirnos bien y ayudar a los demás. De eso se trata todo. Muchísimas gracias por el tiempo y nada más. Gracias. Hola, estoy justo llegando a Plaza Galicia, el edificio de Plaza Galicia. Estamos en el segundo día de grabación de las Eco Party Security Session by Galicia. Así que bueno, estoy muy contento. La verdad que están buenísimas, están saliendo muy buenas las charlas. Estoy entrando en el edificio y en un ratito les voy a mostrar parte del backstage y cómo surgió todo este evento. ¿Vienen conmigo? Hola, ¿cómo va? Te quiero contar que estamos saliendo de las oficinas de Galicia, yendo para el auditorio, porque vamos a terminar de grabar las últimas charlas para las Eco Party Security Sessions by Galicia. Y la verdad es que estoy muy contenta y muy emocionada porque el resultado fue increíble. Las charlas fueron sumamente motivacionales, se me cayeron un par de lágrimas, fue sumamente inspirador todo. Y ahora nos vamos a ir a encontrar con Pedro justamente para charlar un poco más sobre todo el proceso y cómo fue sucediendo todo. Y nada, te lo queremos contar y ver qué tanto te emociona a vos también. Nos vemos. Ay, Lu, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, vení que te quiero mostrar cómo seguimos filmando. ¿Cómo andás vos? Bien, súper bien, re emocionada. Quiero terminar con esto y ver qué le parece a la gente. Y faltan un par de días, ¿viste? Ya estamos terminando hoy, después vamos a grabar un día más, ya terminamos todo. Mirá qué bueno que quedó. Me encantan los logos, me encantan los colores. Sí, ahí Lu, un poco estaba bueno recordar cómo arrancamos todo esto. ¿Cómo fue que comenzamos? ¿Te acordás cuando tuvimos esta primera reunión? Sí, me acuerdo que habíamos estado hablando justamente sobre el feedback de todo lo que había pasado en la Eco del año anterior y cómo queríamos ayudar a que más gente se anime a participar y a dar sus charlas y lograr generar un espacio un poco más accesible para todos. Claro, porque la idea de estas charlas es que son para todo público. Si bien son de seguridad, son para todo público. Tal cual. La idea es que estas charlas uno se las pueda compartir a su familia, a sus amigos que quizás no están metidos en el área, que puedan entender realmente qué es lo que hacemos y ver además si se interesan y se quieren meter en todo este mundo. Y además hay otro factor que está bueno en esta segunda edición, que también tenemos charlas más emotivas de alguna forma, mostrando un poco el backstage de los profesionales de seguridad. Sí, tal cual, como para sacar un poco toda esta armadura que tiene la gente, decir es un excelente profesional y nació así, morirá así, y ver todo el camino recorrido que tienen justamente para llegar a ser quien son y que eso les sirva de inspiración a los que están arrancando o los que por algún motivo se sienten como medio perdidos y quieren ver cómo empezar a acomodar su vida un poco. Y yo me acuerdo que en esa reunión empezamos a hablar, recontra compré la idea, empezamos a charlar y después hablamos con los chicos de la ECO. Sí, se encantó. Fue genial, además hubo que bajar, era un delirio porque era una cosa muy rara y hubo que bajar todo eso con los chicos de producción que por suerte nos re guiaron porque la tienen muy clara, a ver cómo podíamos bajar esa idea de la nebulosa a algo realizable dentro de los tiempos que necesitábamos además y con todos los stickers que queríamos, con todas las propuestas que nos fueron llegando y con todas los temas que queríamos ir tocando además en el recorrido de estas 3 ediciones. Y además con otro componente que es que tenemos referentes de seguridad mezclados con diferentes profesionales, diferentes seniors y diferente experiencia que hicieron sus call for papers, participaron y son parte de este evento también. Sí, totalmente. Y además tuvieron todo un proceso de coacheo que estuvo buenísimo y fue tan valioso para nosotros como para ellos, porque todos se llevaron algo. Es cierto, pero ese coacheo estuvo muy bueno también. Sí. La verdad que, bueno, nosotros no podemos contar nada, pero ya vimos la mitad del evento. Por lo menos se van a enterar. Así que estoy muy emocionada. Te esperamos. Nos vemos.